Parábolas de Jesús. Hoy vamos a estar dando la parábola número 7. Ya vamos en la 7ª y es la última del mes. Y luego vamos a ir con otros temas. Luego después regresamos con las parábolas de Jesús, pero hoy es la número 7. La parábola de hoy está titulada como El buen samaritano. Esa es la parábola que vamos a estar estudiando hoy. El buen samaritano. Y recuerde que siempre la palabra de Dios siempre nos va a hablar, siempre nos va a aconsejar y siempre nos da instrucción, enseñanza. Y es muy importante lo que vamos a ver hoy. La parábola del buen samaritano. En esta parábola Dios nos muestra cuán importante es preocuparnos y amar a nuestro prójimo. Qué importante es poner en práctica, iglesia, el que amemos a nuestro prójimo. Es bien importante. ¿Quién es tu prójimo? Ay, pues yo sé, pastor, el próximo, el que está próximo de mí, ahí es prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Todo aquel al que puedas ayudarle. O todo aquel que necesite una mano tuya o una ayuda tuya. Ese es tu prójimo. Todo aquel que tú puedas ayudarle, todo aquel que necesite algo de ti, ese es tu prójimo. Y Dios nos dio ¿cuántos mandamientos? 10 mandamientos. Y Jesucristo dijo que de esos 10 mandamientos, Él resumía, en 2 de ellos resumía todos los 10 mandamientos. Jesús dijo, si tú cumples estos 2 mandamientos, cumples con toda la ley, cumples con los 10. ¿A cuánto les parece buena idea, en lugar de estar pensando en 10 mandamientos, pensando más en 2? ¿Verdad que es mejor? Nos gusta ser ahorrativos, ¿sí o no? En todo. Economizar. Entonces, Jesús dijo, si cumples estos 2 mandamientos, cumples toda la ley y cumples los demás 10 mandamientos. ¿Cuáles son estos 2 mandamientos en los cuales Jesús resumió toda la ley? El primero dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate cómo dice el segundo mandamiento que puso Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos de los que me están oyendo se aman mucho? Nomás aquí, hermana. ¿Cuántos de los que están oyendo se aman? Claro que te tienes que amar. Eres creación de Dios. Eres bien valioso, valiosa. Tienes que amarte. Pues dice que tú debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú debes de tratar a tu prójimo como te tratarías a ti mismo. ¿Se acuerdan? La Biblia habla de la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? Que trates a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Siempre ten eso en mente. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Trata a esa persona con la que estás hablando como si tú fueras esa persona y como te gustaría que te trataran y como te gustaría que te hablaran. Así trata a la gente y te vas a evitar muchos problemas. Vas a evitar muchos pleitos, muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Entonces es importante que amemos a nuestro prójimo. En esos 2 mandamientos Jesús resumió todo. Dijo, si amas a Dios por sobre todas las cosas y si amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué se resumen en estos 2 mandamientos todos los demás? Porque si tú amas a tu prójimo, tú no lo vas a robar. Y ya cumpliste un mandamiento que no robarás. Si tú amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Ya cumpliste otro mandamiento y no lo vas a matar. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a levantar falso testimonio. Y ya cumpliste otro mandamiento. Y si tú amas a tu prójimo, no le vas a mentir. Y si tú amas a tu prójimo, lo vas a perdonar. Ay, pastor, iba muy bien, ya como que no me gustó eso. O sea, si tú amas a tu prójimo, lo vas a perdonar, así es. Entonces cumples todos los mandamientos. Y así dijo Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Iglesia, el llamado a amar a Dios es un llamado a amar a tu prójimo. Escúchame, ese llamado nos hizo Dios a todos. Hay un llamado para todos, que es el llamado de amar a Dios. Pero el llamado de amar a Dios implica el amar a tu prójimo. Tú no puedes decir que amas a Dios a quien no ves, cuando no amas a tu prójimo a quien sí ves. Lo dice la Biblia. Tú no puedes decir, yo amo a Dios. Sí, pero ¿cómo vas a amar a Dios que a Él no lo has visto, no lo ves? Y no amas al hermano, a la persona, al familiar, que sí ves. Ese es tu prójimo. Prójimo es todo aquel que, tu familiar, tu hermano,
Desafortunadamente la suegra también es un prójimo. Todos son prójimos. Y tienes que amarlos, tienes que amarlos. Entonces, de eso se trata la parábola del buen samaritano, de amar a nuestro prójimo, el llamado de amar a Dios. Vamos a la escritura. Lucas, no le habéis dicho en qué parte de la escritura, pero vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 30. Vamos a ver qué tan rápida es la persona. Mire, ya lo tiene listo. Santo Dios. ¿Cómo supo? Bueno. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Dice la escritura. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Empieza Jesús a relatar la parábola del buen samaritano y así empieza relatándola. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, dice, y se topó, cayó en manos de gente que lo asaltó, lo despojaron, lo hirieron, lo golpearon y lo dejaron casi muerto. Pero me llama la atención que dice que descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es, en la escritura, es la ciudad de Dios. Jerusalén es la ciudad de Dios. Se refiere y representa lo que es Dios. Y dice que descendía de Jerusalén. O sea, se estaba alejando, este hombre se estaba alejando de Jerusalén y se estaba acercando a Jericó, pero se estaba alejando de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de Dios, representa a Dios mismo, se estaba alejando de Dios. Dice que descendía. Cada vez que tú te alejes de Dios, vas a ir descendiendo, vas a ir en decadencia. Toda persona que empieza a alejarse de Dios va a empezar una descendencia, una decadencia, va a ir descendiendo. Lo dice no la escritura. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, porque cada vez que te vas de Jerusalén, que representa la ciudad de Dios, empiezas a descender, empiezas a decaer. Es cuando suceden cosas inesperadas, cosas que no creías que ibas a vivir. Ahí sucedió algo a este hombre, venía descendiendo de Jerusalén. ¿Qué le sucedió? Pues lo despojó el enemigo. Lo despojaron, cayó en manos de asaltadores, lo golpearon, lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron casi muerto. Iglesia, cada vez que tú pienses alejarte de Dios, empiezas a ir para abajo. Y no solo eso, le empiezas a dar poder al enemigo para que te pueda despojar. Este hombre dice que iba descendiendo de Jerusalén y cayó en manos de asaltadores y lo despojaron. Cada vez que tú pienses y digas, o no lo pienses, pero lo hagas, aunque a veces no lo piensas, pero lo haces y te empiezas a alejar de Dios de alguna manera, empiezas a darle poder al enemigo para que pueda despojarte, para que pueda herirte, para que pueda golpearte, para que pueda inclusive dejarte casi muerto. ¿Cuántos quieren darle poder al enemigo, verdad que no? Mantente en Dios, mantente en Dios. Ahí está la protección. Entonces, esto estaba sucediendo con este hombre. Cosas inesperadas le sucedieron. Y dice la escritura, en los demás versículos, no voy leyendo todos los versículos, pero te lo voy a ir platicando. Pero dice en los demás versículos, que pasó por ahí un sacerdote. Oye, está el hombre, ya fue asaltado por unos hombres, ya está despojado, está herido, golpeado, tirado en el piso, maltratado y casi muerto, chorreándole la sangre por todos lados. Y pasó un sacerdote, un líder religioso. Dice que pasó por ahí y lo vio, pero pasó de largo. No se puso a ayudarlo ni nada. Un líder religioso, un sacerdote, una persona que es un representante de Dios y por lo tanto debe demostrar la misericordia de Dios. ¿Cuántos me están escuchando? Representante, es un sacerdote, un líder, es un representante de Dios y debe demostrar la misericordia de Dios, pues dice que pasó de largo. Iglesia, no vayamos a caer en eso. No estemos cayendo en eso. Que no tendamos al prójimo, no nos duela la condición de otra persona y estemos nada más encerrándonos en nosotros, en lo que nosotros traemos, en nuestros problemas, en nuestra economía, en mi salud. Entonces, te encierras en tu mundo y el prójimo, que a ver cómo le hace con Dios a él. No, ese sacerdote muy religioso, pero pasó de largo. Iglesia, créeme, no nos encerremos en nuestra propia necesidad. No te encierres en tu propia... O sea, tienes que estar sirviendo en la iglesia, sí, porque es una bendición servir a Dios, pero no te encierres en la iglesia, no te encierres en estas cuatro paredes, no te encierres en el servicio a Dios, síguelo haciendo, pero también sal afuera. Y busca al prójimo, y ve qué es lo que necesita el prójimo. Todos necesitan a Cristo, pero tú tienes eso que ellos necesitan.
La vida que ahora tienes felicidad, tienes gozo, tienes paz, tienes un buen matrimonio, tienes unos buenos hijos. Mira todo lo que Dios ha hecho contigo. Todo eso, la gente que está afuera lo necesita. Y tú lo traes y a veces somos tan egoístas y no lo compartimos. Porque es cierto. Y necesitamos amar al prójimo. Si tú amas plenamente a Dios con todo tu corazón, pero también amas a tu prójimo como a ti mismo, cumples toda la ley. Y ese sacerdote que supuestamente era, oye, el líder religioso, era el que más indicado para poder ayudarlo, no lo ayudó. Iglesia, no nos desatendamos de las necesidades de las almas. Hay muchos prójimos allá en tu vecindario, hay muchos prójimos allá en el gym, y hay muchos prójimos ahí en tu trabajo, y hay muchos prójimos en el negocio que necesitan oír la palabra de Dios, que necesitan que tú los ames y que tú muestres misericordia, como ministrándoles, ayudando. Muchas veces no necesitas ministrar luego lo de Cristo porque se van a espantar, pero ya cuando vean que tú los empiezas a ayudar, que te empiezas a interesar por ellos, que les das una palmadita en la mano y dices, estoy orando por ti, y los empiezas a adelantar, empiezas a amar al prójimo. Y ya va a ser más fácil, cuando vean que ya los ayudaste, va a ser más fácil que te crean la palabra de Cristo. No llegue por ahí un homeless, que de repente llegue a un restaurante donde estás comiendo, y luego le digas, pues Dios te bendiga, Dios te ama. No, mejor mira, cómprale una hamburguesa o compártele dile un plato ahí del restaurante para que se siente y coma, y una vez que ya se llenó el estómago, entonces ahora sí le predicas a Cristo, verás que te va a poner atención. Pero si nomás le dices, Dios te bendiga, no, voy a estar orando por ti, para que te levante esa situación, no. Necesitamos amar al prójimo, como demostrándoselo, haciendo algo por el prójimo. ¿Alguien está aquí conmigo? Eso es lo que está hablando la parábola, que necesitamos no caer en eso. Quizás yo me imagino que este sacerdote debe haber dicho, ya voy buenas a la hora en que empieza el servicio, el culto, ya no hay compromiso. Voy apurado, ¿no? Voy al culto, voy al servicio, no puedo atender. Pasó de largo el sacerdote. A lo mejor dijo, yo nada más le hablo a la gente santa, a ti ni te conozco, lleno de sangre. De veras, iglesia, salgamos de esa cápsula, salgamos de esas cuatro paredes. No nos encerremos en nuestro mundo, no nos encerremos en nuestras propias necesidades. Dios se está encargando de tus necesidades, pero también tienes que abrirte a las almas necesitadas. Y no estoy hablando nomás que las ayudes con la economía, con una palmadita que les des, una palabra de aliento que les des, es todo lo que necesita la gente. Y luego dice la Escritura que después de que pasó un sacerdote, pasó un levita. El sacerdote es un representante de Dios. Y el levita es el asistente del sacerdote, pues también es un representante de Dios. Pero el levita es más bien así como un músico, como un cantante, como alguien que es un adorador en la iglesia. Ese es un levita. Dice que pasó un levita y hizo lo mismo. Vio al hombre tirado, que estaba golpeado, herido, chorreando de sangre, y dice que se pasó de largo. Yo creo que dijo, es que ya va a empezar la alabanza y voy tarde, voy apenas corriendo. Yo tengo que llegar a adorar a Dios. Sí, pero hay una necesidad ahí. Háblele al líder de alabanza y dígale, ¿sabe qué? Voy a llegar tarde porque aquí voy a ayudar a alguien que se me presentó. ¿Alguien me está escuchando? En una ocasión Dios le dijo al rey Saúl, le dijo, misericordia quiero, no sacrificio. O sea, prefiero que seas un hombre misericordioso y no te estás haciendo tanto sacrificio, tantas leyes, cumpliendo tanto servicio, tanta cosa. No, también muestra la misericordia. Así es, iglesia, tenemos que ser misericordiosos. El levita se pasó de largo. Un adorador, un músico, era como un cantante, por así decirlo, para que lo entendamos al día de hoy. Hay que ayudar al prójimo, iglesia. Hay que ayudar a la necesidad del prójimo. Es que soy un adorador, yo tengo que llegar. Pues sí, pero hay una necesidad, tienes que mostrar misericordia. Iglesia, ¿cómo le mostramos a Dios que le amamos? Amando al prójimo. ¿Cómo le muestras tú a Dios que lo amas? Amas al prójimo. Te vuelvo a repetir, porque tú no puedes decir que amas a Dios, a quien no ves, cuando a tu prójimo no lo amas y que sí lo ves. Entonces, ¿cómo le muestro yo que yo amo a Dios? A Dios le demuestro que lo amo. Por amando a tu prójimo. Preocupándote por tu prójimo, preocupándote por las almas, preocupándote por la gente que te conoce y que necesita de Cristo Jesús. El levita más bien dijo, recuerda que el levita era, para que lo entendamos en nuestra actualidad, era un cantante, un músico, un adorador. Yo creo que dijo en su corazón,
No, yo tengo que llegar al culto y se me va a pasar la grabación. Piensa más, ese cantante, ese adorador está pensando más en grabar un CD que en ayudar al prójimo. Primero está en llegar al concierto, en ver que toque muy bien yo, cómo me veo ante los demás, que mostrar misericordia en el momento en que Dios le estaba dando la oportunidad de mostrar misericordia. ¿Alguien está escuchando? Tenemos que ser misericordiosos, iglesia. Entonces pasó el sacerdote, pasó de largo, pasó el levita, pasó de largo. Pero dice la Escritura, vaya conmigo a la Escritura, versículo 33. Estamos ahí en Lucas, capítulo 10, versículo 33. Miren lo que dice el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Un samaritano. Versículo 34. Y acercándose, ¿qué hizo? Se acercó, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Mira qué tremendo. Pasó un sacerdote, el líder religioso, que debe demostrar misericordia, pues por lo tanto, porque es líder religioso, porque es un representante de Dios, tiene que mostrar la misericordia de Dios, no la mostró, y el sacerdote pasó de largo. El levita, que es el que asiste al sacerdote, y que es un adorador, y qué bueno que es un adorador, y qué bueno que es un buen músico, y qué bueno que es un buen cantante, y qué bueno que adora muy bien a Dios, también se pasó de largo. Pero dice la Biblia en el versículo 33, que un samaritano, dice que ese sí, dice, fue movido a misericordia, y se acercó a él, y tuvo misericordia. Eso me impresiona a mí. Un samaritano. ¿Quién era un samaritano? El hombre que cayó en manos de los asaltantes era un judío. Y samaritanos y judíos se odiaban, eran enemigos acérrimos, no se podían ver entre sí, ni se hablaban. ¿Cómo es posible que un samaritano, que era enemigo del judío, sí fue movido a misericordia y lo atendió? Dice que se acercó a él. O sea, el que menos esperábamos fue el que hizo misericordia. El que menos tú piensas es el que empezó a hacer misericordia con esa persona. Increíble. Y los más indicados, que eran el sacerdote y el levita, eso no hicieron nada. Imagínate a levita levantando sus manos y adorando a Dios y gracias Padre, gracias Dios porque tú eres bueno y todo. Y Dios hablándole a su corazón. Y el alma que dejaste allá tirada donde pasaste ahorita. Hey, muévete a misericordia y lo vienes y levanta las manos y me adoras. Iglesia, no es para que nadie se sienta mal, entiendan el mensaje. Tenemos que ser misericordiosos. Primero está la misericordia y luego sigue adorando a Dios. Pero no podemos estarnos encerrando en nuestro mundo y dejar que las almas se sigan perdiendo y que el prójimo, pues a ver cómo se las arregla. Y más cuando se trata de un prójimo de aquí mismo de la iglesia. Con más ganas usted lo tiene que atender. Así es, porque el mandamiento es ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que se acercó a él y le vendó sus heridas. Increíble, o sea, este samaritano, ¿tú crees que no tenía ocupaciones este samaritano? Escúchame, iglesia, ¿tú crees que este samaritano estaba holgado y estaba sin hacer nada? Que no tenía ocupaciones como el sacerdote y el levita que acaban de pasar. También estaba ocupado y por algo iba por ese camino. Y ha ido a prisa, también tenía una ocupación, tenía algo que hacer. Yo creo que a lo mejor estaba por verse con sus hijos o con su esposa en Jericó, o a lo mejor, no sé, a lo mejor estaba por cerrar un buen negocio, algo. Pero se detuvo. Porque fue movido a misericordia. Modificó y cambió sus planes. Dijo, me está esperando un buen negocio allá, pero ahorita le hablo. Pues no había celulares, pero yo que un Facebook algo hizo. pero dijo, ahorita me comunico, ahorita les aviso que voy a llegar tarde. Pero dice que se detuvo, o sea, cambió sus planes. Dejó de hacer lo que estaba haciendo. Y dice que sacó, si seguimos leyendo la parábola, dice que sacó de su bolsa dinero para ayudarlo. Puso dinero de su bolsa, modificó sus planes, porque fue movido a misericordia, iglesia. Increíble. Y dice que inclusive no solamente gastó de su bolsa, no solamente le vendó las heridas, sino que también dice que él iba en un caballo y lo puso en su cabalgadura. Quiere decir que el transporte que él llevaba lo dejó de usar para que lo usara el herido. ¿Alguien me está escuchando? Mira todo lo que hizo el samaritano. Detuvo todo, no importa, porque primero está la misericordia y luego todo lo demás. Amén.
Y el samaritano no dijo, pues no lo voy a ayudar, porque sí estoy moviéndome a misericordia, pero es judío, no es de mi raza, no estoy de acuerdo con lo que él predica, no estoy de acuerdo con lo que él hace, no estoy de acuerdo. No, iglesia, la misericordia es la misericordia. Y no podemos decir, voy a hacerle misericordia nomás a los que son hermanos, con los que estoy de acuerdo. Voy a hacer nomás misericordia. No, hay que hacerle misericordia, no importando nación, raza, color, lo que sea, hay que tener siempre un corazón de misericordia, sea quien sea la persona. ¿Cuántos están escuchando hoy? Amén. Entonces el samaritano, todo lo que hizo, y puso de su bolsillo, y lo puso en su cabalgadura. Increíble. Y eso quedan enemigos. Iglesia, no había lógica en esto. O sea, como samaritano eres enemigo de los judíos. No hay una lógica. Es tu enemigo y te estás parando y estás deteniendo de hacer todo lo que ibas a hacer. Y se va a detener muchas cosas tuyas por ayudarle y es tu enemigo. No hay cosa lógica. O sea, no hay lógica en nuestra cabeza, en nuestra mente, iglesia. Iglesia, la misericordia no se razona. ¿Cuántos me están escuchando todavía? La misericordia no se razona, no te va a razonar. Le habré misericordia o no, no se razona. Simplemente haz la misericordia que Dios te mande a hacer, misericordia de las almas y de nuestro prójimo. Iglesia, no podemos ser insensibles a los sufrimientos y necesidades de la gente. Te vuelvo a repetir, no nos hagamos indiferentes, no nos hagamos insensibles de las necesidades y los sufrimientos de la gente. Vayamos con la gente. Pero no me van a hacer caso, pastor, no importa, usted hábleles, usted haga el intento. ¿Y qué si le hacen caso? ¿Qué si al rato ya están aquí en la iglesia? ¿Y qué si al rato se convierten? Pues hiciste misericordia y Dios te recompensa. Y eres un hombre que está, un hombre o una mujer que está cumpliendo el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Iglesia, en la medida en que tú seas misericordioso, es en la medida que Dios va a ser misericordioso contigo. En la medida que tú seas compasivo, es en la medida en que Dios va a ser compasivo contigo. En la medida en que tú perdones, es en la medida en que Dios te va a perdonar a ti también. Lo dice la Biblia. Uy, pastor, ya empezó otra vez con lo del perdón. Sí, así es. Es que es en la medida, todo es en medida de lo que tú haces. Esta parábola también, iglesia, nos habla, ya hablamos acerca de amar al prójimo, pero también esta parábola representa, da otro significado. Y también representa a nuestro Señor Jesucristo, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, y representa también a la humanidad. Representa a Cristo y todo lo que Cristo hizo por la humanidad. ¿Por qué? Porque el buen samaritano viene siendo el Señor Jesucristo. Y la humanidad viene siendo el hombre que cayó en manos de asaltantes. Esa es la humanidad. ¿Cuántos saben que el mundo da golpes fuertes? ¿Cómo viene la gente del mundo? Golpeada, herida, maltratada, abusada, despojada y casi muerta o semi-muerta. Y así está, así, porque todo ese hombre representa a la humanidad, representamos tú y yo. Y el buen samaritano representa a Jesucristo, que vino y se paró y detuvo todo lo que tenía que detener porque vio que estabas tú herido. ¿Cuántos de ustedes antes no conocían a Cristo? Y estabas bien herido, bien maltratado, bien golpeado por el mundo. ¿Y qué hizo Jesús? Lo del buen samaritano. Te vio y se detuvo. Dijo, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchos que ayudar, pero estoy viendo a mi hijo que está aquí golpeado, maltratado, y lo despojó el enemigo. No, le voy a echar la mano. Y así es Jesús, representa a Jesucristo ayudando a la humanidad. Increíble, iglesia. ¿Sabes qué otra cosa nos enseña? Ya aplicándola al buen samaritano que es Jesucristo y al hombre que fue asaltado a la humanidad. ¿Sabes qué nos enseña esta parábola? Nos enseña que un líder religioso, que un levita, que gente que es religiosa, nos puede fallar. Pero Él nunca te va a fallar. El buen samaritano que es Jesucristo, Él no te va a fallar, Él ahí está. Y los sacerdotes y los líderes y la gente que está arriba y todo, te van a fallar porque sí, somos imperfectos. Pero Él nunca te va a fallar, siempre va a estar ahí, ayudándote, echándote la mano. Increíble. Ven conmigo al versículo 34. Versículo 34. Mira lo que dice la Escritura, todo lo que siguió haciendo el buen samaritano. Y acercándose, dice, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y cuidó de él. ¿Qué hizo el buen samaritano? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo?
Dice, acercándose, se acercó a ti. Tú no andabas buscando a Dios. Yo no andaba buscando a Dios. Él se acercó a nosotros primero, dice la Biblia. Él se acercó a ti porque te vio herido, te vio maltratado, te vio bien golpeado, te vio todo despojado. ¿De qué te despojó? La Biblia dice que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. El enemigo te despojó de esa vida de abundante. Y te vio así, dijo, se acercó a ti. Dice que acercándose, vendó sus heridas. ¿Con qué propósito se acercó a ti? Para curarte las heridas que te hicieron allá. Vendó sus heridas. ¿Con qué las vendó? Con aceite y vino. ¿El aceite que representa? La presencia de Dios. Y el vino es el gozo del Señor. ¿Cómo venda Dios tus heridas? ¿Cómo te cura de todas las heridas y todos los golpes y maltratos y abusos? Con su presencia poniéndola en ti y con el gozo del Señor puesto en ti. Entonces, ahí la palabra nos va enseñando que es Jesucristo el buen samaritano, quien dice que no solamente vendó tus heridas con aceite y vino, sino dice que te puso en su cabalgadura. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento se usaba el aceite para cerrar heridas? Específicamente lo usaban para muchas cosas, pero específicamente lo usaban para cerrar heridas, el aceite. ¿Y qué representa el aceite? La presencia de Dios. La presencia de Dios viene a tu vida para que cierres toda herida y no sigas con las heridas abiertas y no sigas con el pasado. ¿Alguien sigue escuchando todavía? Pero es la presencia de Dios que Dios te la pone gratuitamente, solamente adórale, solamente ríndete a Él, y esa presencia de Dios, ese aceite, te cierra toda herida. No tienes por qué seguir cargando, iglesia, tanta herida del pasado. Ya Dios la cerró con su presencia en ti, con ese aceite. Ya vive libre, ya eres libre, completamente libre. Ya no hay condenación, dice Jesús. Ya no hay condenación, yo ya te hice libre. El aceite ya cerró toda herida. Dice que lo puso en su cabalgadura, o sea, lo cargó. A poner la cabalgadura, llevaba un caballo, lo puso en su caballo, él se quedó a pie para que él usara su transporte, lo subió, o sea, lo cargó. Iglesia, cuando tú ya no puedes más, cuando ya no puedes dar un paso más, cuando sientes que ya no lo haces, Jesús te va a cargar. Y yo decir, no se preocupe, aquí estoy yo, nunca lo he cargado, pues ahorita lo voy a cargar. Porque ahorita, ¿a poco no te ha pasado que a veces estás tan débil que no puedes ni levantar una taza de café, no puedes hacer, ya no tienes fuerza de nada? Ahí donde Jesús entra y te empieza a cargar, te sube a su cabalgadura y te ayuda y te bendice. ¿Cuántos aman a Jesucristo? Maravilloso nuestro Señor Jesucristo, vino a vendar nuestras heridas y a darnos de nuevo la vida abundante de la cual el enemigo te despojó. ¿Cuántos están viviendo vida abundante ahora? Yo como pastor te puedo decir con toda seguridad y con toda garantía que estoy viviendo una vida y vida en abundancia. Y no tengo apenas unos cuantos meses, tengo años con la vida abundante. Y Dios es bueno, porque así es. Cuando tú te entregas a Dios, Dios vino con su presencia a sanar toda herida y a quitar todo golpe y a darte esa vida abundante que el enemigo te despojó. Ya que permanezcas en esa vida abundante, gozando de tu esposa, de tus hijos, de tus generaciones y de todo lo que Dios tiene para ti. Dios es demasiado bueno, iglesia. Dice que lo puso en su cabalgadura, lo cargó cuando él ya no podía dar un paso. Dice de otra manera, iglesia, siempre tendrás suficiente gracia de parte de Dios. Por muy débil que te sientas, por muy triste que te sientas, por muy derrotado que te sientas, por muy fracasado que te sientas, por muy desanimado que te sientas, siempre habrá suficiente gracia de parte de Dios y Él te va a cargar y te va a poner en la cabalgadura. Te va a decir, yo lo cargo, hijo, yo la cargo, no se preocupe, puedes seguir avanzando. Claro que sí, estoy con usted, yo la voy a apoyar. Oye, te está hablando Jesucristo, no es cualquier persona la que te va a venir a ayudar, es Cristo, el Hijo de Dios, el que tiene todo el poder y la autoridad. Nunca escaseará la gracia en tu vida, iglesia. Y lo dice claramente, que lo subió, lo puso en su cabalgadura y lo llevó ¿a dónde? Al mesón. El mesón era una especie así como de hotel, motel. Dice que lo llevó al mesón. El mesón viene siendo la iglesia. Escucha, por favor. El mesón viene siendo la iglesia. O sea, Jesucristo te sanó heridas, te cerró las heridas, te ayudó a que ya no siguieras siendo maltratado, golpeado, todo lo que había sido despojado te lo recupera, ¿verdad? Y luego, ahora, te lleva al mesón, te lleva a la iglesia. ¿Para qué? Para que ahora el cuidado de Dios siga contigo,
Pero ¿dónde está ese cuidado? En la iglesia. Porque en la iglesia hay un pastor que está orando por ti. En la iglesia no hay lugar mejor para ti, no hay un mejor lugar y más protegido para ti que la iglesia. Nunca pienses salirte de la iglesia, porque en la iglesia está la bendición, está tu protección. La llevó al mesón, a la iglesia. Y luego mira, aparte lo que hizo, versículo 35, ya vamos a terminar. Versículo 35. Mira lo que dice. Al otro día al partir, mira lo que hizo el samaritano. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Wow. No te desconectes, iglesia. Mira este versículo, analiza bien lo que hizo el samaritano. No solamente curó sus heridas, no solamente lo sanó de los golpes, de los maltratos, no solamente le regresó todo lo que le habían despojado, sino que ahora dice que habló con el mesonero, el encargado del mesón de la iglesia. Y le dijo, hey, aquí están 2 denarios. ¿Qué equivalía a 2 denarios? Eran 2 días de salario de un trabajador. Dijo, aquí te dejo estos 2 denarios. O sea, le estaba diciendo, va a durar, cuídamelo, pero va a durar aquí en el mesón, va a durar 2 días. Y todos los gastos que impliquen esos 2 días, te los voy a pagar yo, dijo el samaritano. Te lo voy a pagar yo. Dijo, y lo que gaste de más, yo también, cárgalo a mi cuenta, también lo voy a pagar. Mira lo que está haciendo el samaritano. ¿Quién representa al samaritano? Jesucristo. Jesucristo te está diciendo, iglesia, está diciendo, ok, aquí está, le está diciendo al mesonero, yo voy a pagar 2 denarios, voy a pagar todos los gastos que se requieran mientras él permanezca en el mesón. ¿Alguien está escuchando? Yo voy a cubrir todos los gastos, sabía que iban a durar 2 días, le dejó 2 denarios, voy a cubrir todos los gastos mientras él no se mueva del mesón, mientras los días que tenga que estar en el mesón, yo los cubro. Mientras tú estés en la iglesia, Dios sigue cubriendo tus gastos. Dice, y todo lo que gaste de más, también yo lo pagaré. ¿Qué quiere decir todo lo que gaste de más? Iglesia, Dios te está diciendo que toda la provisión, absolutamente toda la provisión que vayas a necesitar en esta tierra mientras tú vivas, se carga la cuenta de él. ¿Alguien está escuchando? Lo voy a repetir, toda la provisión que vas a necesitar mientras estás en esta tierra, yo la pago, dice el Señor. Yo la cargo, cárguemelo a mi cuenta. ¿Por qué? Porque este hijo es mío, yo lo salvé y yo lo traje y está en el mesón y no se sale del mesón y me obedece y yo voy a cargar con él todos sus gastos y todo lo que necesite durante esta tierra para bendecirlo. Pónganse de pie, iglesia, por favor.